Muchas gracias a todos por asistir, señora presidenta. Precisamente voy a hablar de la asignatura supuestamente opuesta, ¿no?, a las matemáticas, que sería la literatura, aunque yo quería ser profesora de matemáticas, así que a lo mejor no se oponen tanto, ¿no? Bien, lo que propongo son alternativas docentes para la literatura en el siglo XXI, en el que estamos, aunque a veces se nos olvide, y la alternativa es la literatura comparada. Precisamente preparando el máster de formación del profesorado, en el que imparto la especialidad de literatura española, analizando la bibliografía me he dado cuenta de que recientemente, años 80, hacia adelante, encontraba propuestas innovadoras desde el campo de la didáctica de la lengua y la literatura, recurriendo a la literatura comparada. O sea, la asignatura que también impartí en la universidad de literatura comparada también estaba llegando a la secundaria y al bachillerato. A pesar de eso, registrando un poco en la bibliografía, encontraba que ya había antes sugerencias que podríamos llamar implícitas. Incluso en los años 50, 60, pues hablaban cómo atraer a los alumnos a los clásicos. Pues, por ejemplo, a través de los modernos, de los autores modernos, los grandes escritores universales, para derivarlos a los clásicos. Una alternativa, ¿no? Bien, a pesar de esas sugerencias implícitas o tácitas, sí he encontrado en la bibliografía, que se puede encontrar en las actas, otras intentonas de hacer literatura comparada en el aula. A pesar de eso, todas me daba cuenta de que se vendían como innovadoras, cuando ya, como he dicho, había algunas en los años 80. Entonces están un poco congeladas en el tiempo, siguen siendo igual de innovadoras. ¿Por qué? Supongo que porque no se han llevado al aula, ¿no? Bien, tampoco encontraba en la bibliografía casos prácticos, análisis de experimentos en el aula, a pesar también del auge, si se quiere, más universitario, teórico-crítico en la universidad, ¿no? Bien, por lo tanto, ya he desvelado cuál fue mi primer procedimiento, que es hacer un análisis del estado de la cuestión, propiamente teórica, y las carencias que veía era que no se llegaba a pasar a la práctica. Por lo tanto, la primera propuesta que yo haría, desde aquí, ¿no?, ¿qué tiene de innovador mi propuesta? Pues sería, vamos a pasar a la práctica, no solo a nivel universitario, sino también en el bachillerato y la secundaria. Me permito también tener una visión realista, porque tengo los primeros cursos de todos los niveles. Como profesora asociada doy a primero de la ESO, primero en los grados de francés y de español, de literatura española, y el primero del máster de formación. Por lo tanto, tenía el abanico abierto para ver los diferentes niveles de primero, ¿no? Entonces, ponía a mi favor el privilegio de esa visión realista y amplia, y esa visión amplia me decía pues algo que ya sabemos, que esto requiere coordinación de departamentos, pero esa coordinación a veces es utópica. Los tiempos, todo el mundo tiene reloj, tiene vida, y a veces es difícil coordinarse incluso. Entonces, aunque a priori situaríamos esta propuesta en estos nuevos modelos de enseñanza y metodologías innovadoras, podría encajar perfectamente en propuestas de coordinación interdepartamental, incluso una contribución a la enseñanza bilingüe. Y, de nuevo, para recalcar lo innovador de esta propuesta, es que sería transversal, multidisciplinar, y por eso podría atravesar diferentes aspectos como los de este propio congreso. Además, desde este punto transversal, pues habría que coordinarse con profesores de latín, inglés, francés, y también a nivel universitario, ¿no? Como digo, esa coordinación es difícil, pero creo que es posible, y sobre todo a los alumnos les permitiría un aprendizaje flexible y amplio, y por supuesto utilitario, en el que puedan aprender a leer en otros idiomas, ver relaciones, universalizar la literatura, ¿no? Bien, por eso en mi propuesta propongo objetivos, ya he declarado algunos, aunque este campo estaría muy abierto a otras propuestas. Desarrollo también mi experiencia, a la que también he aludido un poquito. Hago un análisis del estado de la cuestión y establezco unas conclusiones que básicamente son: queda mucho por hacer, sobre todo en la práctica. Sirvámonos de la apertura que nos da la didáctica de la lengua y la literatura,
que es la misma que nos aporta la literatura comparada, sirvamos de esa apertura y de esa flexibilidad y llevemos al aula. Y de esta manera, como digo, defiendo la innovación a través de algo que puede parecer muy petrificado como es la literatura y en diferentes ámbitos escolares.